Saludos a todos, amigos del canal, gracias por sus comentarios y por todos los nuevos suscriptores que están llegando. Yo me pregunto quién realmente es la persona o grupo de personas que en Kiev, en Ucrania, le hacen los discursos al presidente Zelensky. Porque en este cuento no solamente está Zelensky, está de por medio la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido. Y prácticamente estos discursos que este hombre emite, pronuncia, escribe, estos discursos, entre comillas, ya de antemano llevan la aprobación de los Estados Unidos. Recientemente, en uno de sus discursos, le solicitó a la OTAN que efectuase ataques preventivos contra territorio de la Federación Rusa. Esto, por obvias razones, a él luego le dijeron que cambiara estas palabras que podrían en determinado momento llevar a este asunto de esto que está ocurriendo en Ucrania a un escalamiento nuclear. Porque mire, la posición de Estados Unidos es muy clara. Por un lado están aislando a Rusia cada vez más, a todo nivel. Y por el otro lado están promoviendo el envío masivo de armas de todo tipo a territorio ucraniano. Esto obviamente a diario es analizado por la Federación Rusa porque ellos de antemano le han mostrado a su enemigo que hay unas líneas rojas, que una vez que atraviesen estas líneas rojas, lo que el mundo occidental habla de reglas, normas, orden mundial, y esto generaría una alerta nuclear o un escalamiento nuclear táctico. Hoy en día hay personas como Elon Musk, porque tiene muchos millones, que se cree en capacidad de dar solución a esta guerra y plantea, por ejemplo, que estas elecciones o votaciones que se hicieron en las 4 regiones en Ucrania, que estas votaciones las vuelvan a hacer. Este hombre parece que está en serio metido en el tema del espacio. Parece que él no entiende realmente qué es lo que está haciendo la Federación Rusa con el tema de la anexión. Miren, cuando Estados Unidos intervino en Irak, Afganistán, en Granada, aún con la toma de Panamá, en Vietnam, Estados Unidos no tenía de por medio una amenaza nuclear. Pero es que ahora esta cuestión es con una de las potencias del mundo que tiene arsenal y armamento nuclear más poderoso de todo el planeta. Es la Federación Rusa. Esta gente allá tienen todos los juguetes nucleares y Estados Unidos maneja este asunto en Ucrania como si fuese un Vietnam, como si fuese Afganistán, y esto por obvias razones no es lo mismo. Mientras tanto, el presidente Zelensky entrega dinero a fabricantes de banderas en todas partes del mundo, banderas amarillas, de color amarillo y azul. Parece que esa tinta que se usa en las tintorerías para teñir la tela debe estar en bastante auge y demanda. Mientras Zelensky fabrica armas, también hay banderas, perdón. También hay otros fabricantes que se lucran fabricando ataúdes, que no es lo mismo. Eso no se lo muestra al mundo Zelensky. Zelensky solamente muestra las banderas. Y Estados Unidos le vende al mundo también la idea de que esto que se está haciendo, este envío de armas a Ucrania, es por el tema de la democracia contra un dictador como Vladimir Putin, que no es dictador, puesto que fue elegido popularmente y en el día de hoy tiene un favoritismo más alto
es más popular en su país que el mismo presidente de los Estados Unidos. Acuérdense, la época, esta canción de John Lennon, imagínense si no hubiesen países, porque esta guerra es por fronteras, fronteras que han cambiado en los últimos días, y esto no lo quiere aceptar el mundo occidental. Fronteras que cambiaron en el 2014 con la anexión de Crimea, pero en esa época el mundo occidental miraron para el otro lado. Pero ahora, año 2022, el mundo occidental exige que también se entregue a Crimea y estas 4 regiones. Y mientras eso no ocurra, Estados Unidos va a continuar enviando armas. Y las personas en Estados Unidos que están en contra de esta posición adoptada por el actual presidente, ellos en sus discursos le dicen a los ciudadanos, hombre, es que estas armas las están siendo financiadas con el dinero de los impuestos. Pero en proporción con el tema de la guerra de Irak, se está gastando diariamente una 10ª parte en esta guerra en Ucrania que lo que se gastó en Irak. En Estados Unidos hay dinero para mucho rato. No hablo de meses ni semanas, hablo de años. Años en los que quienes están pagando los platos rotos son los habitantes de Ucrania. Cuando Estados Unidos envía armas a Ucrania, ustedes sabían, amigos, que en muchas situaciones estas armas son disparadas, no a un blanco determinado, sino a un blanco más amplio en el que en muchas ocasiones han muerto no combatientes de Ucrania, muertes producidas con armas fabricadas en los Estados Unidos de América. Esto es una situación que no tiene reversa, una situación en la que nos metió, entre comillas, porque yo estoy bastante lejos del teatro de la guerra, en que nos metió el presidente de los Estados Unidos, porque él pensó de que era muy fácil convertir a Ucrania en un país miembro de la OTAN. Él nunca pensó cuál iba a ser la respuesta de parte de Putin, aún con 200,000 hombres en la frontera de Ucrania antes de la guerra. Biden no tenía temor de que esto fuese a escalar, mucho menos pensaba en esa época en el tema del referéndum ni de la anexión, mucho menos pensaba en que iban a haber 4 o 5 advertencias de ataques nucleares tácticos de parte de la Federación Rusa. Gente indefensa en Ucrania no tienen derecho a emitir su punto de vista ante fabricantes que cada día llenan más y más sus bolsillos en los Estados Unidos y en otros países de Europa. Zelensky, en este día o mañana o en unas horas, podría también recibir un golpe de Estado, podría ser secuestrado, podría Rusia, ante el tema de las líneas rojas, iniciar un ataque masivo contra todos los edificios administrativos en Ucrania. Esto es una opción, como también se habla de opción nuclear, también hay otras cosas que se pueden hacer antes de llegar a este punto. ¿Acaso ustedes creen, amigos, que en la Federación Rusa no hay un listado pormenorizado y muy exacto y preciso? No de qué tipo de armas están llegando a Ucrania, sino de quiénes y dónde están ubicados los fabricantes de estas mismas armas. Ya Rusia dedica bastante tiempo a investigar en dónde en Europa, en los países de la Comunidad Europea o de la OTAN, están en el día de hoy ubicados todos estos containers llenos de armas, de Stingers, de Javelins, llenos de cajas con munición y armamento para
matar soldados rusos y para matar o asesinar ciudadanos de Ucrania. Es que esta guerra no es un problema natural, no es un fenómeno natural como un huracán, que recientemente este huracán Ian que estuvo en la Florida, los ciudadanos no podían atajar el huracán o tenían que escaparse o refugiarse en los sótanos de sus casas. Y a pesar de todas las medidas que se tomaron en la Florida, hubo bastantes muertos. Esta guerra nuclear y estas ojivas tácticas pequeñas, como pequeños huracanes, pero están todavía guardados estos huracanes en estos containers, en estas caparazones que no permiten que salgan a generar destrucción. Y estas mismas pueden ser controladas por los seres humanos, pero estos seres humanos que tienen estas armas nucleares tienen sus normas, sus reglas, como las tienen los países del mundo occidental también. Y cuando se cruzan estas líneas rojas, es cuando estos pequeños huracanes pueden crear destrucción. Miren que llevamos unos años como de mala racha, como se dice, con el tema del COVID, con el tema de la hambruna, ahora con el tema de una posibilidad de un conflicto nuclear, y no hay a la vista un solo líder del mundo occidental que plantee una solución para que esto no ocurra. Miren, con el tema del cambio climático, que tanto se habló el año pasado, ahora estamos por el camino contrario. Ahora en Europa hay países que están usando carbón y creando más dióxido de carbono que el año pasado. Y esto va a aumentar la temperatura del planeta. ¿Y qué va a ocurrir? Por ejemplo, en Rusia, donde hay el país más grande de la Tierra, donde hay tanto zona territorial cubierta por hielo, va a haber un deshielo y estas tierras se van a volver de la noche a la mañana en tierras fértiles y Rusia podría convertirse en un gran productor de trigo, de alimento para todo el mundo. Pero es que el tema del cambio climático se pensó que se podían tomar medidas para modificar algo que ya es un fenómeno natural sin reversa, porque nos dijeron que dejando de consumir carbón, petróleo, gasolina, CPM, que ese era el santo remedio, pero no nos dijeron hasta cuándo había otras energías que iban a reemplazar el carbón, por ejemplo. Eso nunca nos lo dijeron. Y ahora estamos metidos en un cuento de que este cambio climático está acelerando otros procesos también naturales como el tema de los huracanes. Miren, el día de hoy está llegando a las costas del Caribe un huracán pequeño, tormentas, producto del cambio climático. Este año en mi país, Colombia, casi que han llovido todos los días. Esto no se veía antes. Pero Estados Unidos está llevando este tema por mal camino. Qué bueno sería, amigos del canal, que en Estados Unidos investigaran las conexiones que existen entre miembros del Congreso con los principales fabricantes de armas. Sería buena idea, porque si les preguntan a los congresistas de los Estados Unidos qué opinan sobre la anexión de estos territorios a Rusia o qué opinan de la invasión o de la guerra en Ucrania, con toda seguridad su mayoría estarían a favor de Ucrania. Esta misma pregunta se la van a hacer a 193 países el próximo lunes en las Naciones Unidas. No vemos de parte del líder de Estados Unidos una respuesta o ni siquiera un planteamiento que él le haga a su país
que tenga sentido común. No hay un liderazgo con common sense, con sentido común, que pueda tener acceso a unas ecuaciones o a una información estadística que motive a la gente a pensar, sí, van por muy buen camino. Ahora solamente hablan el tema de las fronteras, de la soberanía, de una OTAN que se creó como organismo de defensa y se convirtió en un organismo de ataque, lleno de halcones que no están creando sino desolación, muertes en Ucrania, hambruna, altos costos de la energía y una situación que ya va para 8 meses en la que lo único que se ve a la distancia es, se pregunta uno, ¿cuándo va Zelensky y los Estados Unidos a cruzar y la OTAN estas líneas rojas que ya ha presentado Rusia? Rusia está en todo su derecho de evitar que la OTAN llegue hasta sus fronteras por obvias razones. Por la misma razón, el presidente Biden ha evitado enviar munición de largo alcance para estos HIMARS, que ha enviado y que piensa enviar más. Por la misma razón, Estados Unidos no ha enviado aviones y ha evitado enviar a sus tropas, aunque debajo de cuerda hay miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y de la OTAN en territorio de Ucrania, cruzando las líneas rojas. Amigos del canal, muchas gracias por participar y los espero mañana con nueva energía. Gracias por regalarme tantas suscripciones, muy amables. Gracias. Hasta mañana.